Bendito Dios Todopoderoso, que nos permite estar nuevamente, mis hermanos, adorando y bendiciendo su nombre. Ya adoramos al Señor, ya bendecimos al Señor y alabamos. Vamos a entrar, mis hermanos, a lo que es la palabra, a lo que es el platillo fuerte, bendito el Señor. Porque cada vez nosotros nos alimentamos, mis hermanos, por su palabra, es nuestro alimento espiritual, bendito el Señor, y eso se aprovecha mucho mejor que cualquier otra cosa, bendito el Señor. Es buena la alabanza, es buena la adoración, pero la palabra no la debemos dejar por nada, mis hermanos, porque esa es la que trae vida eterna. Bendito el Señor. Amén. Amén. Estaba yo meditando también sobre a veces los temas de las canciones, ¿verdad? de las alabanzas. Y cada alabanza, mis hermanos, trae un mensaje precioso, pero a veces nosotros la cantamos y no sabemos realmente si cumplimos esos requisitos, lo que decimos o no. Bendito el Señor, porque a veces así pasa. Bendito Dios, qué bueno que hiciéramos todo lo que le decimos al Señor, porque le estamos diciendo las cosas cantadas, bendito Dios. Vamos a entrar en el libro de los Hechos, mis hermanos, capítulo 3, verso 18 al 26, para entrar en esta palabra. Libro de los Hechos, capítulo 3, de su versículo 18 al 26, mis hermanos. Me dicen con un amén cuando lo tengamos todo. Amén. Amén. Tres. Cinco. 3, 18. 3, 8. Aleluya, bendito el Señor. Dios es Gloria a bueno, Dios. hermanos. Amén. Todo el tiempo. Amén. ¿Sabe el significado de la palabra que somos cristianos, que somos del ramo de Pentecostés, del que creemos, en la iglesia que recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés? Sabemos, ¿verdad?, que los aleluyas pues debemos ser de fuego, ¿verdad? Amén. Debemos ser alegres y estar diciendo aleluya, gloria a Dios en todo momento. Amén. Pero desafortunadamente vemos que muchos a veces no entramos en ese conocimiento de que realmente qué es lo que necesitamos es darle gloria a Dios en todo momento y en todo lugar. Vemos la bendita palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y dice su palabra Amén. así. Amén. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Bendito Dios. Sabemos, tomen sus asientos, mis hermanos, pónganse cómodos. Sabemos, mis hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo tiene un propósito.
hay un propósito, porque el mundo pues estaba perdido, ¿verdad? Y sigue perdido los que no han aceptado al Señor. Los que aceptan al Señor tienen la esperanza de que si se mantienen así, nos mantenemos así, seremos arrebatados, seremos transformados para que nosotros no pasemos la gran tribulación o los juicios que vienen a la tierra en tiempos no muy lejanos. Bendito el Señor. Amén. Amén. El tema se va a decir Dios nos habla de muchas formas. De muchas formas nos ha hablado desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Desde el principio del Génesis 1. Desde ahí el Señor nos habla, nos muestra su gloria, nos muestra su poder, mis hermanos, cómo Dios ha hecho todas las cosas donde no había ninguna. Y así, y por medio de todos los profetas y por medio del Nuevo Testamento, también por medio de los apóstoles, nos es predicado, nos es anunciado, mis hermanos, todo lo que el Señor ha hecho y lo que había de hacer con su pueblo Israel. Y también les dijo que levantaría un profeta del medio de ellos. Bendito Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que lo levantaría de la misma descendencia de los judíos. Pero ese profeta no iba a ser como los otros profetas, porque ese profeta, mis hermanos, es Jesucristo. Amén. Ese profeta no solamente era profeta porque profetizaba, sino porque era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y entonces por eso decía, mis hermanos, que el que no oiga a aquel profeta será desarraigada. La alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. No sé si entiende esa palabra, mis hermanos. En el Antiguo Testamento no había tal cosa. Pero hoy que nos ha enviado a su Hijo, en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, mis hermanos, y 2, dice su palabra: Dios, habiendo hablado desde tiempos pasados, de muchas formas, Amén. en otro tiempo por sus profetas, y ahora pues nos habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor nos ha estado hablando de muchas formas. No solamente les habló a aquellos, sino que esta palabra es para nosotros en estos tiempos, mis hermanos. ¿Para qué dice? Para que nos arrepintamos, ¿verdad? Amén. Y que vengan a nosotros tiempos de refrigerio de parte de Dios. Por eso hay muchos que están, mis hermanos, con problemas en el mundo, como si estuviéramos lejos de Dios. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay un arrepentimiento y una conversión, mis hermanos, no pueden ser borrados los pecados. Para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio vienen de nuestro Dios, de parte de Dios. Por eso Dios nos habla siempre del arrepentimiento desde antes del tiempo pasado, mis hermanos, nos ha estado hablando. Voy a meterme un poquito al tema de la ley, mis hermanos. La ley muchos la han desechado en estos tiempos. Y digo desechado porque no quieren hablar sobre los temas de la ley, porque la ley, mis hermanos, nos habla del pecado. Y como nadie quiere que nos descubran el pecado, pues mejor no nos metemos en esos problemas. ¿Por qué? Porque no queremos que nos descubran el pecado. Queremos vivir así en una apariencia de piedad, pero la verdad es que no lo son. Bendito Dios. Amén. Amén. Entonces, en el tiempo pasado, mis hermanos, analizando yo, meditando en el Señor, me daba cuenta, mis hermanos, de que cuando llamó el Señor a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: en ti, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. No le dijo nada más al pueblo de Israel, le dijo: todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. ¿Por qué? Esa promesa se la volvió a decir, mis hermanos, cuando Abraham decidió obedecer a Dios y darle a su propio hijo en sacrificio. Entonces comprobó Dios que era genuina la fe de Abraham. Esa fe es la que nos hace falta a nosotros. Entonces, mis hermanos, en esos tiempos Abraham recibió la promesa. Como son las arenas del mar, dice, las arenas de las playas del mar.
así será tu descendencia. Una ocasión lo sacó a ver las estrellas, dice, puedes contar las estrellas, cuéntalas en número, así será tu descendencia, dice. Y yo me imagino que el Señor sacó a Abraham en un momento, en unos días de esos que está bien estrellado el cielo, ¿verdad? Con muchas estrellas, porque no todos los días es. Hay un tiempo exclusivamente que se ven mucho las estrellas, se llena del cielo de las estrellas, y hay tiempo que por allá se ve una que otra, por allá nomás. Pero entonces el Señor le dijo, así como se ven en multitud, así será tu descendencia en la fe. No estaba hablando solamente de la descendencia de la sangre judía, mis hermanos. Estaba hablando de una descendencia de que Él iba a levantar por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Lo que estaba haciendo el Señor con Abraham, lo que hizo con Isaac, lo que hizo con Jacob, fue para que nosotros viéramos cómo es la fe que tenemos que tener. Unas personas dicen, no, pues nuestra fe es como si estuviéramos golpeando el aire. Esa es mentira. Nosotros no estamos golpeando al aire. Nosotros sabemos a qué le estamos tirando. Los que tiran al aire es como si no supieran a qué le van a pegar. Pero nosotros, mis hermanos, el apóstol Pablo lo dijo, nosotros no le estamos pegando al aire. Pareciera que le tiramos al aire, pero no. Abraham, si hubiera dicho esas palabras, no lo hubiera alcanzado. ¿Por qué? Porque él sabía, él creyó en el Señor. Y entonces yo meditaba y yo decía, Señor, ¿en qué podemos hablar? ¿En qué puedo hablar? Si todo lo que habla la Escritura me lleva a santidad. A santidad. Hay muchas formas, mis hermanos, pero el punto más importante de la Escritura es santidad a Jehová. Amén. Santidad a nuestro Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. ¿De qué sirve nosotros que nos regocijemos aquí en nuestra propia carne? Porque eso es lo que pasa a veces en el mundo, que se regocijan en su propia alegría, en su propia carne, pero realmente no estamos haciendo lo que Dios quiere para ser salvos. Entonces por eso no hay tiempos de refrigerio. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué existe la ley, mis hermanos? Si decimos que ya los tiempos pasaron, el tiempo de la ley ya pasó, ¿por qué sacan los profetas entonces hoy? Si eso ya pasó. Y esa es la realidad, no pueden sacar los profetas, pero ese no es el tema. Lo que quiero decir, mis hermanos, que se contradice la gente que deja la ley, se contradicen muchas cosas. Si Dios le dio la promesa a Abraham en un tiempo como este, como un tiempo como este, hermano, sí. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, mis hermanos, habían pasado muchas cosas. Dios había traído juicio a la tierra. Dios había descubierto el pecado del hombre desde el tiempo de Noé. Y Noé encontró gracia delante de Dios y él fue el que salió salvo con su familia. Pero vemos, mis hermanos, que aunque la ley todavía no aplicaba, de la ley de Dios no se escapa a nadie. Pero fíjese cómo ha venido trabajando el Señor. Nadie redarguye de pecado a nadie, puesto que no había ley. Porque la ley es para descubrir el pecado. Si no hay ley, nadie te va a culpar del pecado, porque no hay ley. La ley es para descubrir la transgresión. Porque decía Pablo, si peco, transgresor me hago de la ley. Amén. Porque la ley se hizo para descubrir el pecador. Bendito el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo podemos decir, bueno, y el Señor acabó con toda una nación, con mucha gente? Nos arrasó, se arrepintió de haber hecho todo porque la maldad del hombre había llegado hasta el cielo. ¿Y qué me dicen más adelantito, después en los tiempos de Abraham? Ya hablé del tiempo de Noé. Arrasó con todo el Señor, ¿verdad? Aunque después suplicaban cuando les abría la puerta, ya el Señor ya la había cerrado. Así va a ser la venida del hombre también. Por eso Jesucristo dijo claramente, como en los tiempos de Noé, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y también volvió a decir, y como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra,
así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué se refirió el Señor Jesucristo a esos tiempos si en esos tiempos todavía no se declaraba la ley? Sin embargo, Sodoma y Gomorra estaba hasta el tope de pecado. Amén. Solamente Lot, sobrino de Abraham, Amén. fue el que pudo ser rescatado con sus 2 hijas. Porque hasta la señora estaba tan en el pecado que volteó y se convirtió en una estatua de sal, su esposa. Y entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que la ley es buena. Porque si nosotros obedecemos la ley, entonces vamos a tener temor y vamos a querer cambiar. Pero si no tenemos temor a la ley, déjeme decirle que a todos se nos hace pecar, se nos hace fácil pecar. No hay problema, pues como no tenemos ley, andamos sin ley. Amén. Bendito el Señor. Entonces tenemos que agarrar la ley. Ahorita les vamos a explicar por qué. Entonces en los tiempos de Lot, de Abraham, hubo otro juicio. Se exterminó Sodoma y Gomorra. Y sin embargo seguía en pie la promesa de Dios para con su pueblo. Y así Abraham murió, quedó Isaac, y la promesa seguía con él. También a él se le apareció y decía, de cierto te bendeciré, y en ti será, o sea, la misma promesa que estaba para Abraham era para su descendencia, hasta que llegara el tiempo. Una vez estaba Abraham sacrificando al Señor y dice que el sacrificio se le estaba mosqueando porque el Señor no aparecía. Y él estaba hasta durmiéndose también. Y de repente le habló al Señor y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Así va a ser la espera también. Dice, mi pueblo va a ser cautivo en Egipto por 430 años. El Señor se lo dijo antes de que pasara. Es más, todavía no tenía a Jacob. Jacob todavía no tenía a los 12 patriarcas, a las 12 tribus, perdón. No los tenía. Y sin embargo ya el Señor le había dicho, tu descendencia va a ser cautiva, va a ser esclavo en Egipto. Pero pasados 430 años yo los visitaré y los sacaré. ¿Para qué hizo esto el Señor? Para de ahí empezar a decretar la ley. Ahora sí, por medio de la ley van a ser descubiertos los pecados para que ya no tengan ninguna excusa de nada. La ley los acusa. ¿Por qué creen que ahora lo están dejando? Porque no quieren, quieren nomás vivir de la gracia, que es un gran error. La gracia es buena, pero la gracia sin la ley no puede ser gracia. ¿Por qué cree que el Señor vino y puso el fundamento de nuestra fe? ¿Por qué se puso Él como cimiento, como la piedra angular, así reuniendo a los profetas y a los apóstoles? Porque va la ley juntamente con la gracia. Aunque sea en diferente tiempo, pero todo el Señor lo venía componiendo para hacer una salvación universal para todo aquel que creyere y agarrara la gracia y agarrara también, que no dejara pasar la ley. Bendito el Señor. Libro de los Hechos, ahí mismo donde estamos, 3:22. Porque Moisés dijo, Padre, estamos ahí en el mismo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de medio de nuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. No había otro profeta en esos tiempos como Moisés, mi hermano. Ese profeta tenía revelación directa, le hablaba Dios, cara a cara le hablaba. No había otro que hablara con él en ese tiempo. Y le habló. Y les dijo desde ese tiempo, como a mí, como a este profeta que ven aquí, Dios les levantará uno del medio vuestro. Pero ese va a ser más que profeta. ¿Sabe por qué? Dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Por qué es eso, mis hermanos? Porque si nosotros desechamos dada la palabra por nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, estamos perdidos. La alma que desechare aquel profeta será desechado también. La alma que no agarre la ley que trajo aquel profeta que dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino que se cumpla. Amén. Y si persistimos en decir, no, pues ya el Señor
selló la ley. Ya el Señor ya no abrogó la ley. Mentira del diablo. ¿Para qué andan diciendo eso? ¿Dónde vieron eso? Si la palabra está bien clara, lo dice. Yo no he venido a abrogar la ley. Ni penséis, una palabra dice, ni penséis que he venido a abrogar la ley, sino que se cumpla, a cumplirla. Amén. En San Lucas también lo dice claramente, 16, 17. Dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Bendito el Señor. Entonces, ¿por qué me están diciendo que ya no existe ley? Amen. ¿Por qué? Porque andan en pecados. Porque si no retienen la ley, pues no retienen el consejo. Amén. Sí. Amen. Bendito Dios. Sí. 7:37, vamos a ver de ahí mismo. Aquí mismo de hecho, 7:37. Okay. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Este Moisés es aquel que dijo a los hijos de Israel: profeta le levantaré al Señor, profeta os levantaré al Señor, vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Lo vuelve a repetir otra vez. Y vuelve a repetir las cosas. Y nosotros seguimos luchando con Dios. Amén. Ahí mismo, mis hermanos, en el capítulo 3, bueno, eso lo vamos a dejar. Entonces, sabemos que en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham, no había ley, ¿verdad? Ya lo dijimos. No existía la ley. Mas sin embargo, hubo juicio de Dios. Entonces, ahora que hay ley, ¿quién nos dice que nos vamos a salvar si no la agarramos? Si por la ley es descubierto el pecado. ¿Quién nos asegura que si dejamos la ley vamos a ser salvos por gracia? Nomás porque, aunque seamos pecadores, andemos en el pecado, vamos a ser salvos por gracia. O sea, ¿qué méritos tiene uno? Nomás porque Dios es bueno, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo para Dios? ¿Estás cambiando? ¿Estás limpiándote? Como obedeces la palabra? O sea, ¿qué méritos tienes tú para decir que soy salvo por siempre salvo? Si yo no hago la palabra del Señor, si soy rebelde a la palabra del Señor, yo no puedo decir que voy a ser salvo. Y lo mismo le digo a cualquiera de ustedes: nadie puede ser salvo sin santidad y sin obediencia a la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios. Tenemos que mantener la fe de Abraham. Porque, ¿qué fue la fe de Abraham? Obediencia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Obediencia quiere y no sacrificio, dice el Señor. O sea, no se trata de tanta algarabía que hagamos. Se trata de obedecer la palabra, ser sinceros con Dios. Éxodo. Vamos al libro de Éxodo 19. Éxodo 19, mis hermanos. Ahí nos dice claramente, y quiero entrar en este tema de que ¿por qué nosotros necesitamos a Jesucristo? Porque nosotros no podemos tratar directamente con nuestro Dios Todopoderoso. Sería imposible nosotros poder tratar o conocer a Dios con nuestras rebeliones, con nuestro pecado. Es imposible conocer al Dios Todopoderoso en toda su deidad. Por eso fue necesario que enviara a alguien para rescatarnos, a Jesucristo. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a ver por qué les digo que no podemos estar delante de la majestad de Dios. Y por eso, ahora podemos, claro, pero les voy a decir por qué no podíamos y por qué el Señor mandó a Jesucristo. 19, 10 y 12 de Éxodo. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. El Señor nos pide que nos santifiquemos, mis hermanos. Para cualquier cosa, para cuando Dios nos va a hablar, tenemos que estar santificados. Y a veces venimos como queremos al altar de Dios, a veces venimos a servirle como queremos. Y para escuchar la voz de Dios, para que el Dios se nos acerque a nosotros, mis hermanos, necesitamos ser limpios. Amén.
Bendito Dios. 19:10 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás términos al pueblo de alrededor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Mis hermanos, el Señor iba a descender, y no iba a descender exactamente donde estaban ellos. Iba a descender al monte. Pero ellos iban a estar al pie del monte nomás, y había un límite, un lindero que no podían traspasar, porque ellos no podían soportar la presencia de Dios. Así es. Amén. Solamente aquel siervo Moisés. ¿Sabían ustedes que Moisés es un ¿cómo se dice? Prototipo de Jesucristo? Sí. Amén. Amén. El Señor hizo eso. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, era necesario que se santificasen para que hablaran con el Señor, y no pudieron escuchar la voz del Señor. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque los hijos de Israel decían: hey, ¿cómo que nomás a ti te habla? También nosotros queremos que nos hable el Señor. Ciertamente lo hizo. Quiso glorificar al Señor, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque era mucha la potencia de Dios, y posiblemente ellos no se santificaron como debe de ser. Cuando se dice lava tus vestiduras, no se refiere exactamente que laves tus trapitos, sino que te laves tus vestiduras. Acuérdense que solamente las vestiduras blancas van a entrar allá, Amén. limpias. Y no se trata de nuestra vestidura por fuera. Eso tenemos que tenerlo en honra, pero no se refiere que limpiemos eso. Bendito Dios. Y entonces ellos no pudieron soportarlo. Vamos a ver adelantito en 20, 18 y 19. En los 10 mandamientos. Esos son los mandamientos, pero en realidad la ley, mis hermanos, es muchísima. La ley, si yo me pongo a decir versículo por versículo, ahorita me tardaría mucho, no me alcanzaría. Un momento. Las cosas de la ley realmente son muchas. Pero en los 10 mandamientos nomás, el pueblo no resistió. En los 10 mandamientos no pudieron soportar la voz del Señor. Todo el pueblo, 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos, o sea, a huir, se fueron, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, primero estaban queriendo que Dios les hablara, y después que siempre no. ¿Sabes qué? Pues está muy tremendo, ahí podemos morir. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, ahora por la gracia, nos subimos a los altares como queremos. Cuando nosotros debemos reverenciar al Señor, antes de venir a servir al altar, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor en una oración, y a veces entramos directo. Eso es en cualquier altar. Aquí no tenemos un altar, ¿verdad? Pero es como si lo hubiera. Amén. Estamos creyéndole al Señor. Yes. Y si no quiere decir que aquel altar que hagamos va a ser santo nomás. ¿Acaso aquí no se predica? Entonces este lugar es santo también. Por lo tanto, todas las cosas en las cuales el Señor está trabajando deben ser purificadas. Bendito el Señor. Cuanto más los que sirven deben tener en buena honra y buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Bendito el Señor. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 13, nos habla Pablo sobre la ley. Vamos a ver qué nos dice Pablo. A lo mejor Pablo está diciendo que ya la ley está anulada. Bendito Dios. Libro de Romanos. De ninguna manera. Al contrario, él dice que la ley es buena.
Romanos 5, verso 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Había pecado antes de que fuera puesta la ley. Había pecado ya. Ya 2 naciones y también en el diluvio fue acabada, devastada la tierra. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Y eso qué? ¿Eso qué quiere decir? Que aún así vamos a ser salvos. Si aquellos pueblos, mis hermanos, no teniendo ley, fueron exterminados, ¿que nosotros qué nos esperamos ahora que hay ley? Ahora que la ley nos incrimina directamente del pecado, entonces no tenemos ninguna excusa. Y no solamente lo digo para aquellos que ya dicen que ya la ley no existe, no es válida, sino para todos nosotros. Tenemos que tener en gran seriedad eso de la ley. Porque, como vuelvo a repetir, si pecare transgresor me hago de la ley. Bendito el Señor. Amén. Gloria al Señor. 5, 20 y 21. Pero la ley se produjo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oiga lo que dice. La fe fue puesta, la ley fue puesta para que abundase el pecado. ¿Por qué? Porque cuando hay ley, mis hermanos, entonces el pecado es descubierto. Vemos que hay más maldad. Vemos que la ley dice que está mal, mas sin embargo ellos no quieren reconocerlo. Entonces, después de la ley vino la gracia, vino Jesucristo. Pero entonces, ¿qué sería de nosotros si nosotros desobedecemos a este profeta? ¿Qué sería de nosotros? Sería terrible, mis hermanos. No habría nada para nosotros ya. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos vino a mostrar exactamente cómo caminar. Si Él dijo que venía para cumplirse, para que se cumpliese, entonces nosotros tenemos que cumplir. También dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dice, aquí se cumplen los profetas y la ley. O sea, si tú cumples eso, si tú amas al Señor con toda tu mente, todo tu corazón y con todo tu ser, no tienes tiempo para pecar, porque Él eres fiel, porque meditas siempre en Él noche y día y te mantienes ocupado en las cosas de Dios. Pero si no amamos a nuestro prójimo que está con nosotros, ¿cómo vamos a amar a Dios que ni le veamos? Si nuestra fe es corta, nuestra visión es corta, tan corta que no podemos amar a nuestro prójimo. Y no vamos a ir muy lejos, no vamos a ir al mundo a decir no podemos amar a aquellos que están mal. No, a nuestros propios hermanos a veces en las congregaciones no nos podemos ver bien. A veces hay diferencias. Entonces, ¿cómo? ¿Acaso no nos está diciendo entonces ahí la ley aplica para ti? Porque tú no estás cumpliendo la ley. O sea, no aplica a ti la ley. No se ha cumplido la ley de ti porque tú estás fallando. Entonces la ley te declara que tú eres culpable. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. 7:7 de Romanos. Aquí mismo vamos a andar en Romanos. El número perfecto de Dios, 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. ¿Verdad? No conociere la mentira si la ley no me dijere, no mentirás. Si la ley no me dijere, no robarás, no conociere cómo hacer eso. Pensaría que estaba bien, porque como no habría ley que me lo declare. Entonces, ¿cómo pues vamos a desechar la ley? Amén.
es como desechar la salvación. En realidad es eso. Porque si nosotros no detenemos temor a la ley, entonces ¿cómo nos vamos a guardar santos para Dios? Si por el pecado es transgresión de la ley, entonces si nos mantenemos transgresores, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Imposible. En Romanos, vamos a ir rapiditamente a Primera de Juan y después volvemos a Romanos nuevamente. Primera de Juan 3:4. Quizás Juan nos haga sentir mejor. Bendito el Señor. Primera de Juan. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo nos gozamos de toda la palabra, porque pues la palabra me dice a mí que cuando nosotros estamos bien, la palabra es dulce para nosotros, para nuestro paladar. Pero hay veces que cae como más amarga que la lengua. Bendito Dios. Y eso quiere decir que la ley nos está aplicando la ley. 3:4. Sí, amén. Amén. Todo aquel que comete pecado, aquí está, infringe también la ley. Nuestro hermano Juan también habló de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces ya no existe la ley. Aquí me están diciendo que existe. Entonces, ¿por qué dicen que no? Vamos a Romanos. ¿Qué nos dice Pablo otra vez? En Romanos 7. Pablo nos dice que la ley es buena, mis hermanos. Dios nos dice que la ley es buena. Amén, así es. Bendito es el Señor. 7:12 de Romanos. Aquí nos lo dice todo. Todo nos lo dice en ese versículo. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuándo nos hacemos? Con este solo versículo, 7:12 del libro de Romanos. 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. Porque la Dios es santo, obviamente. Bendito sí. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es que cuando nos hacemos, vuelvo a repetir, cuando nos hacemos, ¿Acaso acá? cuando nos hacemos que huyamos de la ley. Es difícil, mis hermanos, que nosotros pudiéramos salvarnos si somos infractores de la ley. Por eso dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Bendito es el Si Señor. el Hijo os libertare, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, gloria a Dios. Entonces el que está acusado por la ley quiere decir que no es libre. Porque, por ejemplo, uno que está encarcelado está acusado por la ley, ¿verdad? Está encerrado, pero no es libre. Pues de igual manera nosotros, si somos infractores de la ley, aunque andemos para arriba y para abajo, somos esclavos del pecado. Claramente lo dice también Juan, 1 Juan. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Así es. Así de sencillo. Mis hermanos, la palabra es tan clara, tan transparente, que yo no sé por qué a veces le damos tantas vueltas, como si no entendiéramos. Libro de los Hebreos, ya terminamos, hermanos. Vamos a terminar. Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 10. Para concluir esta palabra, bendito Señor. Capítulo Aleluya. 10, Aleluya. verso 19 a 25.
nuestro Señor Cristo vino no solamente a confirmar la ley, dijo, séllala con mis discípulos, le dijo el Señor. No dijo, hey, quítale la ley a los discípulos, ya para ahí no. Dijo, sella la ley y el testimonio con mis discípulos. Esa fue la enseñanza de la semana pasada, del cimiento, de la piedra angular. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo constantemente, hey, la ley es buena, es santa, la ley tienes que cumplirla. Entonces, vuelvo a repetir, si no existe la ley para nosotros, entonces quiere decir que estamos santos todos. No nos da orgullo de pecado nada porque no existe la ley para nosotros. La hemos abrogado. La han abrogado los hombres, pero Dios no. Amén. Así que, hermanos, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo. Ahora por la gracia del Señor entramos al lugar santísimo. Antes en la ley, mis hermanos, nadie podía acercarse al lugar santísimo. Pero el Señor hizo posible eso. ¿Por qué? Porque Él entró como sumo sacerdote y nos dio de entrada directa, y por eso les vuelvo a repetir, y por eso entramos como que queremos. Pero cuando dicen entró al lugar santísimo, quiere decir que para que nosotros tuviéramos comunicación directa con el Padre, no necesitamos sacerdotes ni nada. Nosotros estamos bien con Dios nos vamos directamente por medio de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Poderoso es el Señor. Pero esa comunión es para cada uno. Pero respecto a los altares, mis hermanos, es diferente. Porque si en la ley se respetaba, ¿por qué en la gracia la hemos dejado de respetar? ¿Por qué nos hemos vuelto irreverentes? ¿Por qué nos hemos vuelto como que queremos hacer las cosas a nuestro modo? Si la palabra nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. ¿Por qué? Somos más sabios que Dios. Sabemos lo que nos conviene más que a Dios. Hay tantas cosas, mis hermanos, en la vida cristiana. Hay cosas que le impiden al ser humano tener una buena comunicación con Dios. Y una de estas cosas, mis hermanos, es que no tenemos comunicación ni los unos con los otros. ¿Cómo vamos a tener comunicación con Dios? Si el Señor dice claramente, hey, si tú estás enojado con tu hermano y vienes a traerme ofrenda a mí, no me la traigas. Primero ve y reconcíliate con tu hermano y después entonces vienes conmigo. Porque si tú perdonas a los hombres aquí en la tierra, vuestro Padre te perdonará a ti también. Amén. Aleluya. Pero si no perdonamos, si no nos reconciliamos con la gente, no podemos vivir en amistades con la gente. Y desafortunadamente les voy a decir, a veces estamos enamistados con los mismos hermanos en Cristo. Por alguna u otra razón, porque hay algunos que no les gusta una cosa y siempre hay esa desunión, ese desacuerdo que nos lleva a no tener la unidad del Espíritu Santo con ellos, que no nos lleva a tener una buena relación con ellos. Qué bueno fuera por causa de la palabra, por decirle toda la verdad. Qué bueno, porque pues eso quiere decir que Dios está haciendo obra. Pero si son por cosas que no tienen nada que ver, si son por cosas de que ellos mismos tienen la culpa y porque uno dice la palabra, se molestan. O sea, ahí sí está grave. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos más de Dios. Pero así servimos, así adoramos, así tenemos privilegios en las iglesias y así predicamos hablamos, porque nosotros cuando platicamos de Dios predicamos, eso es predicar, eso es hablar del Señor, sea por teléfono, sea por lo medio que sea por texto. Eso es predicar. Cuando tú hablas de Cristo y dices las cosas que hizo Dios para ti o que está haciendo, eso es predicar. Amén. Llevar las cosas de Dios. Pero tenemos que tener un buen testimonio para que los demás no tengan nada que hablar de nuestro Dios, para que su nombre no sea vituperado por causa nuestra. Porque a veces así pasa.
Cuando dicen para estar como esos, pues ni voy. No están hablando a nosotros, están hablando de lo que nosotros traemos. Qué bueno que estuviéramos llenos de Dios. Y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es lo que hace falta en estos tiempos. No hay certidumbre de fe. Purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Bendito. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Ahí está el detalle de lo que les estoy hablando. Hay que estimularnos, no despreciarnos. Hay que estimularnos unos a otros. Hay que estar unidos unos con otros. Pero si, y yo también me pregunto esto, ¿cómo puedo yo mantener una buena comunicación con una persona que está negativa para mí? Es imposible. Yo puedo querer entablar una buena comunicación, una buena relación, pero si la persona pone una barrera, yo no puedo hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque él no está prestándose para eso. La persona no se está prestando para eso. Entonces, ¿cómo puedes tener un diálogo con alguien? Así sean hermanos en Cristo. Eso es triste, mis hermanos, que los hermanos en Cristo son los que a veces, hay veces que pues de allá afuera, hay veces que tienen más comunicación entre ellos, entre sus familias, entre sus hermanos, que los mismos cristianos. Es una vergüenza realmente que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque lo tenemos, porque nos jactamos de hablar de Dios, hasta por los medios, por el Facebook, donde sea, nos jactamos de las cosas de Dios, pero ¿cuál es nuestro testimonio, nuestro proceder para con nuestros hermanos? Ya se hemos hablado de todo lo que ha hecho, nos sigue hablando todavía por medio de estos tiempos, por medio de Jesucristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para cambiar todo eso? La casa tiene que estar primero, quiero decir, para que todo sea sano, tiene que mantenerse sana la casa primero. O sea, la comunicación entre nuestros hermanos. Tú no puedes ir a predicarle a otra persona cuando la persona que le vas a predicar, por ejemplo, sabe tu actitud, sabe tu proceder, tu caminar. O sea, tú puedes hacerlo, pero que él acepte la palabra es otra cosa. Quizás hasta se pueda reír. ¿Por qué? Porque es mal testimonio. Ese es el problema. Por eso es necesario, mis hermanos, que mantengamos el buen testimonio de nuestra vida. El Señor nos lo dice claramente, con Dios y con los hombres. Es muy importante. Muchas veces decimos, no, a mí qué me importa lo que piensen los demás. Eso es señal de que el hermano está volando bajo. Es señal que espiritualmente hablando está bajo. Porque si se enoja y le da igual que otro hermano o otra persona hable, o sea, no lo reciba o hable mal o no le importa que vea su proceder, quiere decir que está mal. ¿Por qué? Porque un cristiano debe preocuparse del buen testimonio. Aquí no se trata, y a mí no me importa que me vean como me vean. No, aquí se trata de preocuparse por dar un buen testimonio, porque el buen testimonio de nosotros es lo que va a hablar por nosotros. No importa lo que tú hables, tú puedes tener 1000 palabras en la boca, pero si tu mal testimonio, o sea, si está mal tu testimonio, de nada sirve. Es mejor los hechos que las palabras. Amén. Entonces, es mejor hacer primero lo que dice el Señor, limpiémonos de todo, ¿qué? De toda contaminación. Bendito Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar las promesas, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis
que el tiempo o el día está cerca. Si Amén. nosotros vemos que los tiempos están peligrosos, mis hermanos, y seguimos con esas forma de vivir, si en vez de estimularnos unos a los otros como buenos hermanos, el amor y las buenas obras, y nos apartamos, ¿cómo vamos a seguir adelante pues? Si nos lo dice claramente, mucho más cuando vemos, en tanto cuando veis que el día está cerca. Tenemos que estar más unidos como iglesia, más unidos como hermanos, como familia, Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí a un hermano no tiene que haber contienda, no tiene que haber envidias, no tiene que haber rencores, no tiene que haber nada que nos perjudique. Dijo Pablo, no sea que teniendo una raíz de amargura, vaya a sacar fuera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso es terrible, eso de la amargura. Cuando hay amargura en las personas, mis hermanos, todo les cae mal, hasta los mismos hermanos. Y aunque esté mal la persona, como quiera, no quiere enderezarse, no quiere cambiar el rumbo a su vida. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo tener una buena conversación con una persona cuando esa persona no acepta las cosas que yo hago, no acepta las cosas que yo digo, porque todo lo que hago y lo que digo es para Dios y de Dios? Entonces no se puede convivir. El que te recibe, me recibe a mí, pero el que te desecha a mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no me tengo que sentir mal. A veces sí me siento mal, ¿verdad? Porque pues es de humanos, de que a veces gente que tú amas se distancia de una forma, por una cosa o por otra, y ni un saludo siquiera. Y luego pues es difícil, mi hermano, es difícil, por eso es mejor guardar la distancia. Dicen, de no te reciban, sacúdete el calzado a tus pies. Amén. Es lo mismo. O sea, si yo sé que va a ser de controversia, ¿para qué voy a estar hablando? Si yo sé que no quieren hablar de lo que yo hablo, ¿para qué voy a estar hablando? No es necesario. No estamos para contiendas ni nada de eso, dice la palabra. Entonces sigamos adelante, mis hermanos, oremos unos por los otros, como dice su palabra. Yes. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, sin darnos marcha atrás, sin aflojar, estar firmes en lo que hemos oído y recibido de parte de Dios. Amén. Y sigamos luchando, mis hermanos, para crecer en un sentido espiritual, no andando en las cosas de este mundo, sino en las cosas del Señor. Y dar un buen testimonio, que es muy importante en nuestra vida diaria, en nuestra vida en Cristo Jesús. Para el mundo ciertamente no hay problema, porque yo no le puedo decir al mundo que cambie, porque ellos no están sirviendo al Señor. Puedo decirles que reciban al Señor, sí, pero mientras no estén sirviendo en la iglesia, yo no les puedo decir, hey, tú tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. No se puede, pero sí le puedo decir, hey, recibe al Señor tu corazón para que cambies tu forma de ser. Amén. El problema está para la gente que sirve en los altares. Bendito Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor, porque creo que mi hermano va a